Buenos días a todas, bienvenidas una vez más a mi canal Aprender Economía 21, donde en este caso vamos a intentar analizar los acontecimientos que han estado sucediendo últimamente al respecto de la quiebra de algunos bancos estadounidenses y las repercusiones que han tenido en la banca internacional, especialmente en algún banco suizo como el Credit Suisse o en la banca española. Eh, Fijaros que los que seguís mi canal y sabéis cómo se crea el dinero y la situación en la que están los bancos permanentemente de riesgo sistémico por ese diseño de reserva fraccionaria permanente, pues seguramente si habréis estado mirando un poco las explicaciones que se suelen dar al respecto de lo que está pasando últimamente con esta crisis financiera, este pánico bancario, las explicaciones os resultarán un poco extrañas porque muchos economistas o muchos analizadores no están explicando el funcionamiento básico de cómo funcionan los bancos. Algunos sí se están dando cuenta de que al final no hay manera de tener un sistema bancario estable porque la creación monetaria por parte de los bancos pues acaba llevando a estas situaciones de enorme inestabilidad, de enorme riesgo. Y lo que hemos visto esta vez es algo bastante sencillo, bastante fácil de explicar. Puede ser más complejo entender qué ha hecho mal en este caso un banco, o sea, de dónde han venido las pérdidas que ha tenido este banco. Vamos a ponernos en el Silicon Valley, que es el más grande de los que han quebrado. Aunque no importa simplemente si ha quebrado o no, porque también a otros bancos muchísimo más grandes se les ha rescatado, se les ha intervenido, O sea que no nos quedemos simplemente con la cifra de a quién han rescatado, sino que en general la intervención que ha tenido que llevar a cabo todos los bancos centrales pues ha sido enorme y muchas veces por salvar bancos mucho más grandes. No llegaron a tiempo con los que quebraron, pero el resto que iban a quebrar después pues han hecho lo que haga falta para que no quiebren, que en este caso es pues crear un montón de reservas de banco central, un montón de dinero de este digital seguro que utilizan los bancos para saldar cuentas entre sí, pues para inundar de liquidez ese mercado, el mundo ese del mercado interbancario y de las reservas de banco central. Eso no es dinero que esté directamente fluyendo en la economía real, pero sí que es un dinero gratis, un regalo que se les está haciendo, que se les está prestando. Se les está dando unas facilidades enormes de crédito a estos bancos. O sea, una ayuda extra. Y además se está utilizando dinero público, en el caso del Fondo de Garantía de Depósitos estadounidense. El dinero es público, proviene de los impuestos y se están regalando. Básicamente a las personas que tenían el dinero depositado en estos bancos se les está dando el dinero que acaba de desaparecer. O sea, estamos nosotros pagando la cuenta del dinero que desaparece. Cuando se crea, quienes se benefician son los bancos que previamente a quebrar han estado dando beneficios increíbles. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esta vez un banco ha hecho algo mal, una vez más. Podría ser que hubiera prestado dinero para personas para comprarse casas que luego no pudieran devolver. Eso fue lo que pasó en la crisis de 2008. Hubo una burbuja de créditos inmobiliarios imposibles de cobrar de vuelta. Eran las hipotecas basura, hipotecas subprime. Y podría ser que haya deuda corporativa, se haya prestado dinero a empresas zombie que ya no pueden competir en el mercado, pero simplemente se refinancian una y otra vez sus deudas. Esto es lo que en cierta medida pasó durante la crisis del COVID en 2020, que mucha de esta deuda corporativa tóxica resultó ser defectuosa y hubo una crisis bastante brutal también en el sistema financiero y tuvo que intervenir el Banco Central. En este caso, lo que ocurrió son dos cosas muy sencillas. Primera, que un banco que prestaba al sector de las startups tecnológicas pues se vio perjudicado en parte por el bajón que están teniendo estas empresas en su actividad, que están despidiendo empleados, que viene precedido a una crisis de un exchange de criptomonedas muy grandes donde muchas de estas empresas tenían invertido también dinero en el mundo de las criptomonedas. Pero sobre todo lo que ocurrió en este caso es que este banco, en la época anterior, desde el COVID e incluso antes, con la expansión cuantitativa, que es facilidades enormes de crédito, liquidez enorme en todo el sistema monetario, pues se veía con muchísimo dinero que no tenía qué hacer con él. No tenía dónde prestarlo, tenía simplemente depósitos ahí quietos. Y claro, tener depósitos, pues a nadie le interesa porque dan 0% de interés, tener ahí dinero quieto. Entonces, ¿qué hizo? Pues por sacarle un poquito más de margen de beneficio, lo que hizo fue invertirlo en bonos de deuda pública a largo plazo y tipo fijo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que dice, compro ahora deuda pública, o sea, le presto dinero al Estado, comprando bonos,
Y este se compromete a devolverme a mí un porcentaje más, aunque sea muy pequeño, dentro de mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasó en este momento? En este momento pasó que los tipos de interés subieron porque el Banco Central decidió que se acababa la época de muchísima liquidez, que teníamos que, pues fue su forma de intentar combatir la inflación, aunque obviamente de esto podemos hablar en otro vídeo, es completamente distorsionado. Y bueno, esa subida de interés lo que hace es que de repente los nuevos bonos de deuda pública y el nuevo tipo de interés del mercado es muchísimo más alto que el que había cuando estos bancos compraron esos bonos. Entonces estos bonos de repente son bastante malos. Es mucho mejor bonos recién emitidos que están a un tipo de interés del 3 o del 4 o del 2 o el que sea, que estos bonos que estaban al 1, ¿no? Entonces digamos que nadie quiere estos bonos en este momento. ¿Qué pasa? Que si tú tu liquidez la inviertes en bonos a largo plazo, en bonos de deuda pública a largo plazo, y en un momento dado la gente quiere sacar el dinero del banco, por esto que hablamos de que había desconfianza sobre pues, muchos de los préstamos que se habían hecho a empresas tecnológicas y al sector criptomonedas, lo que ocurre es que cuando la gente quiere retirar su dinero líquido, obligan al banco a vender sus activos, en este caso bonos a largo plazo. Estos bonos a largo plazo, si se esperara el tiempo hasta el plazo de maduración, pues se podrían, el Estado te da lo que cuestan, pero en el mercado ahora mismo se valoran por mucho menos del valor que tienen, porque hay otros bonos mucho más importantes. Entonces, como el mercado no tiene ningún interés en comprar nadie estos bonos a largo plazo por un tipo de interés tan bajo, pues el precio de mercado es muchísimo más bajo que el que realmente tiene el bono en sí, pues porque al final si pasaran esos 10, 15, 20 años o lo que sea que estipulas el bono, pues al menos recuperas esa cantidad con el tipo de intereses y tal. Si no, sin embargo, lo que pasa ahora es que lo venden al 70% o 60% de su valor, asumiendo unas pérdidas bastante grandes. Y esas pérdidas no estaban contabilizadas, o sea, el valor contable en los libros de esos bonos es el valor por el cual fueron comprados y no el valor de mercado que tendrían en un momento dado. Esto se aplica a todos los bancos en todo el mundo que hayan invertido ese exceso de liquidez en activos a largo plazo, a tipos de interés muy bajo como estos, bonos de deuda pública a largo plazo. Eso le está pasando ahora mismo a todos los bancos del mundo que hayan invertido mucho en estas cuestiones. Y lo han hecho porque intentan maximizar beneficios y la única forma de maximizar los que había en aquel momento era esta, aunque tenía este riesgo, que si los tipos de interés volvían a subir, estos bonos en el mercado no se pudieran vender por el valor que tienen, pues sino que se tendrían que vender a pérdidas. Y eso podría desencadenar una crisis o sea, eso en un momento de crisis de liquidez en el que tuvieran que recuperar liquidez vendiendo estos bonos, pues tendrían que asumir esas pérdidas. Ahora se reflejan en la contabilidad del banco y es lo que pone a algunos bancos en la insolvencia, en la quiebra técnica. Y esto por la subida de tipos de interés del Banco Central. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que en este caso esto es lo que hizo que este banco diera pérdidas y como siempre, cuando un banco da pérdidas, como el capital que tiene respaldando la cantidad de dinero que ha creado, pues es muchísimo más pequeño, basta que dé unas pocas pérdidas para que el capital desaparezca y de repente ya no tenga esa capacidad de cumplir sus promesas, ¿no? De pago. O sea, tú tienes dinero en el banco y en teoría te prometen que puedes sacarlo cuando quieras, que puedes transferirlo cuando quieras, pero este banco de repente no puede hacerlo y nadie quiere ser el último en quedarse ahí. Entonces empieza a haber esa desconfianza, se empieza a salir la gente poco a poco y como son pocos, en este caso en este banco eran casi todo grandes empresas y personas con mucho capital, hablan entre sí y con que 3 o 4 vayan saliendo, luego sale Arabia Saudí que es el máximo accionista y ¡boom! Se ve en situación de, bueno, pues de pánico financiero. Cuando un banco simplemente pierde la confianza y la gente retira sus depósitos, pues no puede hacer frente a sus promesas. Y es en este caso en el que el Estado entra a rescatar a los depositantes porque no se puede permitir que el dinero simplemente desaparezca, porque entonces el pánico se extendería a todo el sistema bancario y colapsaría todos los bancos del mundo. Entonces, fijaros que la cosa es fastidiada porque es una consecuencia más, un problema más, una vez más, el sistema monetario que tenemos en el que los bancos pueden crear dinero y el Estado está intentando asegurar ese dinero que es inherentemente inseguro, porque como ves, estos bancos pueden hacer las cosas mal y si salen mal, pues por mucha regulación que haya, al final ponen en riesgo todo el sistema, hasta los bancos pequeños y medianos tienen este riesgo sistémico de tener consecuencias que se ramifican y llegan a afectar a bancos de otras partes del mundo, y no ligeramente, sino que llevándolos también a la quiebra. Pues creo que refuerza una vez más la posición que tenemos de intentar reformar el sistema monetario y de buscar que el dinero pase a ser, de alguna manera, no esté controlado por los bancos y que pase a ser o un bien público o un bien comunitario o que haya una diversidad monetaria entre comunidades y entre países.
en el que se respete esa soberanía monetaria y que ésta vuelva a ser del pueblo, de la población, que haya una soberanía monetaria real donde la creación monetaria esté al servicio de todas y no a este sistema perverso en el que por unos pocos maximizar beneficios durante unas épocas, pues acabamos todas pagando las consecuencias. Espero que hayáis entendido más o menos lo que os estaba contando. Siempre podéis investigar más por ahí y dejadme cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en otro vídeo. Cuidaros mucho.